edad, antecedentes heredos familiares, madre con dislipidemia y diabetes mellitus y hermana con dislipidemia, además de alcoholismo social de 6 a 8 cervezas semanales. Tiene cetoplastía hace 3 años y dislipidemia en tratamiento con estatinas y bezafibrato de 4 años de diagnóstico, la cual es refractaria de tratamiento a pesar de medidas dietéticas y además aumento progresivo de peso, por lo que acude a consulta de cirugía bariátrica y metabólica. Cuando llega, el peso es de 97 kilogramos, talla de 1.70 metros, con un IMC de 33.5. Los exámenes de laboratorio, ya con tratamiento, colesterol de 357, triglicéridos de 562 y cabe destacar que también tenía ácido úrico elevado de 8.4. Debido a los antecedentes y por la dislipidemia que tiene refractaria al tratamiento, se le propone un bypass gástrico, el cual se realiza el 4 de junio de 2020. Un pequeño video. Estamos haciendo ahí la yeyuno anastomosis. Cabe mencionar que aquí las asas es de 1 metro de la biliopancreática y de 70 centímetros de la alimentaria. Aquí haciendo el pouch. Y se hace lo que es una gastroyeyunoanastomosis con engrapadora lineal. Y aquí es el cierre de la gastroyeyuno. El paciente evoluciona a la mejoría, se da de alta al segundo día postquirúrgico y se lleva su seguimiento. Estas son las cifras que tenemos hasta la actualidad. El día que llegó a la consulta, que tenemos los primeros laboratorios, un IMC de 33.5, la glucosa de 98, los triglicéridos de 562, el colesterol 357 y el ácido úrico de 8.41. Para el 9 de septiembre, ya con un IMC de 27.7, glucosa en 82, triglicéridos de 109, colesterol de 266 y ácido úrico de 7.8. Y para el 12 de enero del 2021, un IMC de 26.2, glucosa en 81, triglicéridos en 88 y colesterol en 240, así como el ácido úrico en 6.5. El segundo caso clínico que tenemos, paciente femenino de 50 años de edad, como antecedentes heredofamiliares, padre finado por EBC, con antecedente además de diabetes, la madre viva, diabética, un hermano con diabetes y otro hermano con dislipidemia. Además, tabaquismo positivo desde los 16 años, 20 paquetes año. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, tiene una dislipidemia de 18 años de evolución, la cual se diagnosticó después de que tuvo un cuadro de pancreatitis por un tratamiento hormonal para fertilidad. Tiene además diabetes mellitus de 10 años de evolución, hipertensión arterial de 6 años de evolución, 6 episodios de pancreatitis por hipertrigliceridemia, esteatosis hepática diagnosticada hace 2 años, un trastorno mixto de ansiedad y depresión diagnosticado hace 2 años. Quirúrgicos, colistectomía convencional hace 22 años, apendicectomía convencional hace 22 años, histerectomía hace 10 años por miomatosis uterina y una plastía umbilical hace 6 años por una hernia umbilical encarcerada. En cuanto a medicamentos, toma losartán, rosuvastatina, fenofibrato, ezetimiba, omega 3, empaglifosina en combinación con metformina, insulina glargina y sulpirida, clonazepam para la cuestión del trastorno depresivo y anfetamona para la cuestión de la adicción a la nicotina. Y este es un cuadro donde resumimos principalmente las causas de sus internamientos de los que nosotros tenemos registrados aquí en el hospital y los laboratorios. En el 2003, pues únicamente sabemos que tuvo su primer episodio de pancreatitis donde se le hizo el diagnóstico, pero no tenemos ningún laboratorio porque no fue en nuestro hospital. Pero tiene un internamiento en el 2015, en marzo, que llegó por dolor torácico,
donde después de todos los estudios se le diagnosticó una enfermedad por reflujo gastroesofágico con gastritis erosiva y esofagitis erosiva. Pero tenemos los laboratorios donde tenía una glucosa 127, triglicéridos de 1043, colesterol de 234. Después, en mayo del 2015, tiene un internamiento por una pancreatitis por hipertrigliceridemia, donde los triglicéridos, si pueden ver, están en 3025 y el colesterol en 415. Posteriormente, en marzo del 2016, tiene un nuevo internamiento por otra pancreatitis por hipertrigliceridemia, donde los triglicéridos están en 2965 y el colesterol en 407. En septiembre del 2016, un nuevo internamiento por pancreatitis con triglicéridos de 3914, colesterol de 531. En diciembre de 2016 tiene el internamiento por la hernia umbilical encarcerada, donde se le hace una plastía umbilical. Aquí la paciente ya estaba con tratamiento y a pesar de eso los triglicéridos estaban en 960 y el colesterol en 245. En septiembre del 2017 tiene un nuevo internamiento por una pancreatitis, que fue el que más duró 8 días internada, donde tiene unos triglicéridos de 4.417, pero además podemos ver que se le hizo un estudio de tomografía donde se diagnosticó un Baltasar E. El 7 de enero del 2020 reingresa por una nueva prueba de pancreatitis, donde los triglicéridos están en 4.503 y también tuvo un Baltasar C. Después de esto, la paciente se interconsulta a cirugía bariátrica y metabólica y se hace una revisión o una sesión en un comité que incluye cirugía bariátrica y metabólica, medicina interna, gastroenterología, endocrinología, y se discuten cosas a favor y en contra para llevar a esta paciente a cirugía metabólica, ya que el IMC estaba en 28. Cuando se interconsulta con nosotros, el peso es de 70.4 kilogramos, tiene un perímetro abdominal de 92 centímetros, talla de 1,57, el IMC en 28.5, y cabe mencionar que cuando se hace la impedancia en la báscula... Eso disculpa que te interrumpa, pero es un error ahí, es el fat mass, no la masa magra. Ok. El porcentaje de grasa es el 48%, la masa magra es... Sí, perdón, lo que es el fat mass, el 40% de total de lípidos del peso. Los exámenes de laboratorio, para la paciente se estudió, se analizó en el comité y se decidió hacer la cirugía metabólica. La paciente se perdió unos meses y regresó ya a lo que son principios de septiembre. Entonces se le toman nuevos laboratorios para poderla programar para cirugía. En los laboratorios prequirúrgicos se encuentra una hemoglobina de 14, glucosa de 152, una hemoglobina glicosilada de 7%, un colesterol de 119 y triglicéridos de 568, ya con todos los medicamentos mencionados anteriormente. Se programa para un bypass gástrico en Y de Rux, el cual se realiza el 17 de octubre del 2020. Este es el video. Se hace un bypass con engrapadora circular de 25 milímetros, con asas a 150 la biliopancreática y a 60 la alimentaria. Esta es la gastroyeyuno con la engrapadora circular. Cabe mencionar que en el momento de la cirugía, todo lo que era el epiplón y prácticamente todo en donde se veía grasa intraabdominal, tenía todos los vasos sanguíneos dilatados, que fue un hallazgo que vimos en la cirugía. Esta ya es la yeyuno con un cierre en un plano. La paciente evoluciona a la mejoría y se egresa a domicilio al segundo día postquirúrgico. En sus nuevos exámenes de laboratorio, la paciente presenta al 10 de diciembre de 2020 una hemoglobina glucosilada de 5.8, colesterol de 82 y triglicéridos de 179. Actualmente está sin medicamentos.
Vamos a dar la revisión. Bien, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Laura Castro Beltrán, soy fellow de cirugía bariátrica igual en el Hospital San José, Monterrey, Nuevo León. Les voy a hablar sobre la revisión del tema. Bien, pues a modo de introducción vamos a iniciar diciendo que prácticamente anteriormente el principal objetivo de los cirujanos bariatras era inducir la pérdida de peso. ¿Qué pasa? Debido a esto, pues se creó un falso concepto a lo que fue la población general, ya que generalmente pues la población veía la cirugía bariátrica como si fuera cierto tipo de cirugía estética, ya que los pacientes pues mejoraban su apariencia conforme iban disminuyendo de peso. ¿Qué pasó? Posteriormente, pues la cirugía bariátrica fue evolucionando y pues tanto los cirujanos como el grupo de expertos asociados a lo que es la cirugía bariátrica determinaron sino la reducción de los riesgos asociados. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto. Bueno, era prácticamente el principal objetivo reducir los riesgos asociados a la adiposidad, disminuir el riesgo cardiometabólico y disminuir el gasto sanitario, ya que generalmente los pacientes obesos que padecían de alguna comorbilidad, pues son pacientes polimedicados y representan un gasto sanitario importante. Bien, entonces, pues, ¿cómo comenzó todo esto del interés por la cirugía metabólica? Prácticamente cité los estudios más importantes con relación al tema. Tenemos pues este doctor, principalmente el doctor Walter Porries, elaboró 2 series de casos. La primera elaborada en el año 1992, la segunda elaborada en el año 1995. Y cito este artículo en el cual se tomaron como criterio de inclusión un total de 608 pacientes a los cuales se le había realizado bypass gástrico de tipo Mason. Y como característica primordial, pues en este estudio, todos los pacientes que se incluyeron tuvieron un seguimiento de 14 años. ¿Qué pasa? Pues en este sentido tuvieron resultados sumamente favorables, inclusive pues puse esta gráfica donde el primer paciente que se sometió a cirugía desde unos niveles basales que superaban los 300 miligramos sobre decilitro de glucemia ya al 6º día postquirúrgico necesitó la interrupción de la dosis de insulina. Por lo que en general el 82,9% de los pacientes en este estudio tuvo remisión de diabetes y aún a los 14 años pues tuvieron un adecuado control metabólico. Posteriormente, el doctor Matthew Hickey, en el año 1998, fue prácticamente compañero del doctor Porries, igualmente en la Universidad de Carolina del Norte. Prácticamente todos los hallazgos de Porries pues lo confirmó en un estudio posterior, en donde se vio que los pacientes que se sometieron al bypass gástrico tuvieron remisión de la diabetes en más del 82% y disminución de lo que fue la resistencia a la insulina. Posteriormente, David Johnstrom, en el año 1999, en Suecia, de igual forma, pues se interesó por lo que fue la cirugía metabólica y elaboró este artículo titulado Reducción de la incidencia de diabetes, hipertensión y alteraciones lipídicas después de una pérdida de peso intencional inducida por la cirugía bariátrica. Prácticamente él tomó a consideración mayor cantidad de variables, incluyendo lo que fue el perfil lipídico en cuanto a los triglicéridos, el colesterol y niveles de HDL. El seguimiento pues lo elaboró a los 2 años postquirúrgicos y pues también tuvo óptimos resultados. Pues es relevante mencionar los aportes del doctor Francesco Rubino. En el año 2006 se elaboró este artículo
en la cual utilizó pues ratas, las cuales fueron genéticamente modificadas con diabéticas, con diabetes mellitus tipo 2, sin embargo no obesas. ¿Qué pasa? En este artículo, pues prácticamente como resultados, de igual forma comprobaron lo que fue la teoría de las antiincretinas, ya que las ratas a las cuales se les realizaron bypass gástrico, al momento de revertir el procedimiento, pues tuvieron aumento de la glicemia posteriormente. A partir de lo que fue el 2006, se ponen en marcha numerosas investigaciones relacionadas con lo que es la cirugía metabólica. En el 2009, Buchan, con un metaanálisis que elaboró, pues prácticamente comprobó la utilidad de la cirugía metabólica en la resolución de la diabetes tipo 2, resolución de la hipertensión y pues la mejoría de la dislipidemia. Por lo que surge el concepto nuevo de la cirugía metabólica, al cual se refiere a todas las técnicas quirúrgicas que logran cambios de señales metabólicas en el organismo con fines de recuperar el equilibrio energético perdido independientemente del objetivo final que se busque, en cuanto a metabolismo se refiere. En esta tabla prácticamente habla de las características primordiales de la cirugía metabólica. El objetivo final de la misma pues debe de ser el control de las comorbilidades y reducción del riesgo cardiovascular. En este aspecto, pues considerando lo que es el concepto de síndrome metabólico, al cual se refiere a un conjunto de patologías asociadas, las cuales en conjunto le confieren al paciente un riesgo vital superior que al presentarse cada una de ellas por separado. La característica predominante para seleccionar el paciente, bueno, un paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea de Diabetes y la Federación Internacional de la Diabetes. Una de las características predominantes debe ser disminuir la resistencia a la insulina, el control de la hipertensión y otras afecciones cardiocerebrovasculares, control de las dislipidemias y la enfermedad grasia del hígado y el control de lo que es la apnea obstructiva del sueño. De igual forma, pues dentro de las características predominantes tenemos la intervención de lo que es la Organización Mundial de la Salud y para lo que es la definición del síndrome metabólico. El mecanismo de acción de la cirugía metabólica, pues señales metabólicas independientemente de la pérdida de la adiposidad. Y pues prácticamente todos conocemos las teorías mediante la cual trabaja la cirugía metabólica. Los resultados esperados deben ser control de riesgo metabólico, reducción de riesgo cardiovascular, remisión o ralentización del proceso de la diabetes, evitar el daño pancreático, promover la regeneración hepática y la reducción de la polimedicación. Posteriormente se realizaron varios consensos, reuniones o cumbres con fines de recomendar la cirugía metabólica. La última fue elaborada en el año 2017 por la Diabetes Surgery Summit. En este aspecto, pues participaron un total de 48 expertos del equipo multidisciplinar. 75% pertenecían a entidades clínicas, más el 25% a entidades quirúrgicas. Y prácticamente participaron 45 sociedades internacionales. Prácticamente debido a toda la evidencia acumulada que demuestra la efectividad de la cirugía metabólica en la resolución de la diabetes mellitus tipo 2 y el control de la hiperglicemia, recomendaron realizar la cirugía en pacientes con índice de masa corporal de 30 a 35 con inadecuado control metabólico. Y obviamente en pacientes asiáticos, pues el índice de masa corporal disminuirlo a 2.5 kilogramos por metro cuadrado. Elaboraron de igual forma en esa cumbre este algoritmo para recomendar la cirugía metabólica, considerarla o realizar un tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, pues tenemos una problemática actual. Aproximadamente 387 millones de personas actualmente padecen de diabetes mellitus tipo 2 y se predice que ese número se duplicará en los siguientes 20 años. Por lo que aproximadamente para el año 2040 habrá un total de, más de 600 millones de personas que padecerán de esta enfermedad. Sabemos la relación existente entre la diabetes y la obesidad. Y pues consultamos el registro global de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad.
del año 2019, tomaron un número de inclusión de 833.687 pacientes y pues se identificó que de los pacientes que se sometieron a cirugía, cerca del 30% pues necesitaron medicación para la glicemia en Estados Unidos de América y cerca del 30% igual en México. La relación hombre-mujer, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 30% de los hombres. Y pues como parte del síndrome metabólico, de igual forma se incluye lo que es la hipertensión arterial y la dislipidemia. Consultamos de igual forma el registro y pues se estima que más del 40% de los pacientes obesos padecen de hipertensión arterial y en cuanto de la dislipidemia, pues en México aproximadamente el 30% de los pacientes obesos tienen alguna dislipidemia demostrada, específicamente la hipertrigliceridemia, que es la más común. En cuanto a la relación obeso y sobrepeso, pues el Framingham Heart Study revela que hasta un 65% de los casos de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial estaban relacionados con el exceso ponderal. Bien. Entonces, prácticamente el registro toma en consideración la resolución de la diabetes, pero solamente el seguimiento lo hace a un año posterior a la cirugía. Y pues tuvieron tasas favorables. En esta revisión prácticamente nos vamos a dirigir específicamente pues, a la diabetes mellitus tipo 2 y a la dislipidemia específicamente de la hipertrigliceridemia, ya que pues en un paciente obeso que demuestre un descontrol metabólico demostrado, valga la redundancia, pues lo que se recomienda es la cirugía. Sin embargo, en el paciente no obeso, o sea, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué se nos ofrece? Es posible individualizar el paciente. Es importante enfatizar que al momento pues no hay ninguna guía que recomienda la realización de cirugía bariátrica en pacientes no obesos y que aún estos procedimientos se consideran en estadio investigacional. ¿Por qué ha venido pues el interés por esta área? Bueno, por el progreso retardado en buscar un tratamiento nuevo y eficaz para la diabetes mellitus tipo 2, debido al incremento de la entidad y comprobada la efectividad de la cirugía, han provocado recomendar la intervención en pacientes con índice de masa corporal menor. Revisamos dos metaanálisis relacionadas con diabetes e índice de masa corporal menor a 30. Este primer metaanálisis fue elaborado en Valencia, España. Prácticamente el propósito era identificar la resolución de diabetes en pacientes con índice de masa corporal menor a 30. Los materiales y métodos se realizó desde el año 2008 al 2018, todos los artículos que aparecieron durante este periodo con un seguimiento mayor de 6 meses. Dentro de los criterios de inclusión, pues estudios clínicos observacionales, sin discriminación de técnica quirúrgica y con un seguimiento mayor de 6 meses. Los criterios de exclusión, pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, diabetes gestacional, menor a 18 años, que alguna patología gastrointestinal identificada, un seguimiento menor a 6 meses, estudios no publicados o pacientes a los cuales se realizó cirugía de revisión. Pues se identificaron un total de 5.983 expedientes clínicos, artículos, que tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, pues se consideraron un total de 26 artículos. Como se puede ver en la gráfica, pues todos los artículos identificados con índice de masa corporal menor y sin discriminación de lo que fue la técnica quirúrgica. En cada artículo se postuló el criterio de remisión según el autor y prácticamente los resultados fueron variables. O sea, se identificaron artículos donde como resultados tuvieron una tasa de remisión por encima del 90%. Sin embargo, de igual forma se identificaron artículos que pues, en pacientes con sobrepeso no tuvieron ninguna remisión demostrada. Sin embargo, el metaanálisis tomó una media de todos los artículos anteriormente identificados y concluyeron que de un total de 1.105 pacientes tuvieron una tasa de remisión del 43%, una disminución del índice de masa corporal promedio de 3.57 kilogramos por metro cuadrado, una reducción de hemoglobina glicosilada del 2.08% y una disminución de la glucemia de 55,93 miligramos sobre decilitro.
Concluyen los autores del metaanálisis que la cirugía metabólica puede ser efectiva como para el manejo de la diabetes tipo 2 en pacientes con índice de masa corporal menor. Consultamos este otro metaanálisis, se identificaron un total de 734 expedientes que tomaron en cuenta criterios de inclusión y exclusión y tomaron un total de 12 artículos. En este aspecto, pues, fue en pacientes asiáticos, pero sí se identificaron estudios donde el índice de masa corporal lo tenía por debajo de 27,5. De igual forma, tuvieron resultados variables con buenas tasas de remisiones y otros con no buenas tasas de remisiones. Sin embargo, de igual forma, se tomó una media, consideraron un total dentro de todos los artículos identificados de 697 pacientes. A considerar, pues hubo una disminución importante de las alteraciones lipídicas, una disminución en el índice de masa corporal de 2,88 kilogramos por metro cuadrado y una reducción de la hemoglobina glucosilada del 2,38%. Concluyen los autores que debería de ser recomendada la cirugía bariátrica en pacientes asiáticos no obesos con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, es necesario realizar estudios controles para valorar la efectividad de la cirugía a largo plazo. Bien, entonces, pues, ya revisada en el aspecto de la diabetes mellitus tipo 2, pues nos vamos a dirigir ahora a la dislipidemias, específicamente de la hipertrigliceridemia. Bien. Consultamos este artículo elaborado en Alemania. Prácticamente habla sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Específicamente, pues nos orienta que en caso de la hipertrigliceridemia severa, que es considerada cuando tenemos triglicéridos por encima de 1000 miligramos sobre decilitro, pues tiene una significancia clínica. Pues se aumenta el riesgo de lo que son los eventos cardiovasculares y se aumenta el riesgo de lo que es la pancreatitis aguda. En este aspecto, pues hablan de las intervenciones y el manejo de la hipertrigliceridemia. Y prácticamente resumen que hay 3 piedras angulares. La primera piedra angular, pues, modificación del estilo de vida, la pérdida de peso y el control de la glicemia. Lo que es, pues, la disminución de peso es muy importante, principal en aquellos pacientes obesos o aquellos pacientes que presentan síndrome metabólico. Y pues ahí prácticamente es que viene la participación de lo que es la cirugía metabólica. Consultamos este artículo en el cual se relaciona la hipertrigliceridemia con la pancreatitis aguda, medidas tanto para el tratamiento y prevención de la misma. Prácticamente se elaboró este algoritmo en donde dentro de las intervenciones no farmacológicas recomiendan lo que es la disminución de peso, una dieta en donde haya restricción de grasas y el estricto control de la glicemia principalmente en pacientes diabéticos. Por lo que consultamos este artículo donde habla de la cirugía bariátrica como el tratamiento de la hipertrigliceridemia severa. Y pues aquí se tomaron en cuenta 20 pacientes con diagnóstico de obesidad, no hubo discriminación de técnica quirúrgica, se identificaron pues los pacientes que tenían hipertrigliceridemia severa, con triglicéridos por encima de 1000 miligramos sobre decilitro. En resumen, pues de los 20 pacientes, la edad promedio fue de 35 años, índice de masa corporal promedio de 38,2 y un promedio de triglicéridos de 1782,7. Dentro de los resultados, pues tuvieron resultados sumamente favorables, ya que después de la cirugía, prácticamente los triglicéridos disminuyeron considerablemente con una media de 143,6 con una derivación estándar de 65,5. Y dentro de los resultados, pues solamente un paciente tuvo un episodio de pancreatitis durante el perioperatorio. Sin embargo, pues en el seguimiento, ningún paciente tuvo episodio de pancreatitis. El seguimiento se realizó de 6 meses hasta los 13 años. Por lo que concluyen que la cirugía bariátrica puede ser efectiva en caso de hipertrigliceridemia severa.
Como conclusión, pues es importante individualizar cada caso con fines de obtener resultados óptimos basada en la decisión unánime del equipo multidisciplinar, y el juicio médico es el factor que impera en la toma de decisión quirúrgica. Esta fue la bibliografía que utilizamos y muchísimas gracias. Muchas felicidades por la revisión, Laura, y por la presentación, Eric. Es muy interesante, sin duda una revisión que no deja dudas. Y aquí el doctor Luis Zorrilla, que también aprovecho para saludar, pregunta, y también coincido, muy interesante, que es una situación médico-legal en casos como este, porque pues, no está normado. Lo que está normado es pues, tratamiento de la obesidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué opinión les merece esto y cómo aplicarían la norma? Tienes tu micrófono apagado, Carlos. Ya. Perdón. A la paciente se le explicó y se le comentó y firmó un consentimiento informado que no era una cirugía que estaba dentro de una norma, que se salía del protocolo habitual, pero por los beneficios potenciales que se podían ofrecer, pues se le ofrecía ese tipo de cirugía. No tengo una respuesta para el doctor Luis. A lo mejor el doctor Noé Núñez nos pudiera apoyar en esa respuesta como tal, porque no soy abogado, ni soy perito, ni nada al respecto. Específicamente no tengo la respuesta, ¿verdad? Se le informó a la paciente como tal de que se iba a someter a un procedimiento que se salía de la norma oficial, pero pues con esos potenciales beneficios. Y pues la señora ha estado durante varios años en tratamiento. Por supuesto, también se le explicó de la necesidad de tomar multivitamínicos, de dejar el cigarro, de todo eso que se tiene que siempre, no nada más a ella, a todos los pacientes que se van a operar de un bypass gástrico. ¿Otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Y yo hoy tendría una pregunta para Paco Bosques. En todas las indicaciones que hay, existen algunos pacientes que se salen de lo que están establecidos en las normas y que no me queda duda que el beneficio que puedan lograr de una intervención supera el riesgo. Pero para organizar esto, lo que se ha recomendado es que se hagan bajo protocolos de investigación. En realidad, en un consentimiento informado, pues uno le puede proponer al paciente muchas cosas que no necesariamente tengan un sustento académico. Entonces, ustedes realizan intervenciones fuera de la norma sin tener un protocolo de investigación, y de ser así, ¿qué opinarían de que estos procedimientos se realizaran bajo un estricto protocolo? Doctor, deja ver si no se nos ha salido, está con... Es el doctor... ¿Cuál es su apellido, doctor, para buscarlo? Es que está conectado ahí en su oficina, debe estar, pero no me parece, digo, yo le estoy buscando, pero no creo que nos esté escuchando, porque si no ya hubiera contestado algo. Yo le puedo contestar en lo que yo pueda, doctor. No, ahorita esperemos que se conecte el doctor Bosques. En el Tecnológico Monterrey Tech Salud, el doctor Bosques está liderando precisamente un instituto de salud digestiva, donde van a tener un subgrupo, una subespecialidad de cirugía metabólica como tal. Este paciente no está en ese protocolo, como bien lo menciona el doctor Miguel Herrera, pero esa es la idea que se va a realizar. No lo tenemos ahorita actualmente, pero el propósito de
del Instituto de Salud Digestiva que está liderando el doctor Bosques es ese. Promover ese tipo de cirugías para pacientes que tienen enfermedades metabólicas sin necesidad de tener una obesidad mórbida. Y más o menos en un tema parecido entran los pacientes pediátricos, ¿no? Que también adolescentes, muchas veces obesos mórbidos con múltiples comorbilidades que se benefician y que tampoco está normado y que hay que hacer algún estudio, algún protocolo y que sí está escrito. Entonces, pues muy interesante. De los fellows de otras sedes, a ver, alguien de la Ciudad de México, de Guadalajara, que quisieran preguntar algo sobre cirugía metabólica o sobre estos dos casos. Tú puedes prender el video y te pueden ver, pero no, claro que no. Pero estaba viendo aquí como muchos ponen una foto, ¿no? Que no. Parece ser que nadie quiere. Por ahí se escucha alguien, alguna otra duda. Doctor No. Campos, casi no se le escuchó su pregunta. Él quería como que, no sé. O adelante, doctora Pati. Buenas noches a todos. Felicidades por el caso, los casos. En este caso, pues afortunadamente ambos están en buenas condiciones, con excelentes resultados, y es evidente que en estas circunstancias pues no vamos a tener ningún problema, ¿no? Los problemas vienen cuando hacemos algo fuera de norma y las cosas salen mal. Pero efectivamente, como dice el doctor Herrera, nosotros acá tenemos protocolos de los fellows que están registrados ante enseñanza, donde son evaluados por un comité de ética, y eso nos da el aval para en un momento dado, con todo el soporte de la institución, defendernos ante un posible problema legal. Aquí lo más importante, creo yo, es no perder la comunicación con los pacientes. Cuando esta no se lleva de una manera adecuada, cuando no se le da confianza al paciente y algo sale mal, va a haber un problema médico-legal de todas, ¿no? Si haciendo las cosas bien, si se pierde la comunicación con el paciente, el problema es importante. Entonces, si tenemos el soporte, que es como lo hacemos nosotros, con un protocolo de investigación bien documentado, con un número de aceptación por parte de enseñanza y del comité de ética, pues yo creo que las cosas, hasta ahora afortunadamente nos ha ido bien y no tenemos mayor problema. No se me ha presentado el caso, en lo particular es diferente, trato de no llevar esto, pero en una institución y sobre todo en un hospital escuela, creo que es la forma de evitar ese conflicto médico-legal. Muy bien, doctora, muchas gracias por sus comentarios. ¿Algo más, Carlos, de algún residente? Yo tengo una duda y a ver si de aquí surgen más de residentes en qué longitud de asas usan para, por ejemplo, el caso de la paciente con no obesa que tenía la hipertrigliceridemia y diabetes y si es la longitud que usan habitualmente o hicieron cambio. No, usé una asa más larga, bilopancreática. La asa bilopancreática tradicionalmente la dejo de 1 metro, 1,20 m, y la alimentaria igual, 1 metro. En este caso dejé la bilopancreática en 1,50 y la alimentaria de 50 centímetros. ¿1,50 la biliopancreática? ¿Perdón? ¿1,50 la biliopancreática? Sí, 1,50. Nosotros siempre lo hacemos, sobre todo en los pacientes que no tienen obesidad, 1 y 1. No pasamos de ahí. Sí, como le dije ahorita a Carlos, eso lo hago yo en forma tradicional en un paciente que no tiene una enfermedad metabólica como tal, una obesidad, un índice 38 de 40, es aproximadamente lo que dejo 1 y 1 en forma rutinaria. Ahorita alteré un poquito por las cuestiones de la absorción y la enfermedad metabólica.
Muchas gracias, Javier. ¿Alguien de algunos de los fellows que estén conectados que... Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Javier. Una de las razones por la que se ha aceptado operar pacientes diabéticos con grados bajos de obesidad es porque es muy difícil el control de la diabetes. Y si bien se ha aceptado que se operen con obesidad grado 1, no existe ninguna indicación en pacientes que no tengan siquiera obesidad, porque probablemente el componente de resistencia fuera menor. Pero a diferencia de lo que ocurre con la diabetes, las hiperlipidemias son muy sencillas de tratar. Generalmente responden a estatinas y no tienen mayor conflicto. A ustedes, los de esta generación, no les tocó, pero seguramente el doctor López Corbalá, que estoy viendo ahí, recuerda que hubo un protocolo hace tiempo que se llamaba POUCH, que era una derivación yeyuno-ileal que se hizo en la Universidad de Minnesota para tratar la hipertrigliceridemia. Nosotros alcanzamos a operar 10 pacientes en el hospital de nutrición hasta antes de que aparecieran las estatinas. En el momento de que aparecieron las estatinas, dejamos de operar pacientes porque el manejo de las hiperlipidemias no era un gran problema. ¿Qué opinan ustedes en particular de operar a los pacientes diabéticos sin obesidad y de operar pacientes cuya indicación fuera la hiperlipidemia? En este caso en particular, la indicación fue la hipertrigliceridemia y las pancreatitis que tuvo secundario a esto, al mal control que no se logró con los 3 medicamentos que estaba llevando por parte del endocrinólogo y por parte de su médico internista. Como pueden ver, el control de la diabetes no era, al menos al momento antes de la cirugía traía una hemoglobina glicosilada de 7. La indicación particular fue la hipertrigliceridemia. A su pregunta directamente acerca de operar diabéticos que no tienen obesidad, si está bien controlado, no le veo la indicación. No le veo ninguna indicación operar a un paciente que no tiene obesidad y que su diabetes está controlada con medicamentos. No sé si los residentes quieren aportar algo, comentar algo. No sé si puedo hacer un comentario. ¿Sí me escuchan? Adelante. Yo creo que después del Summit de Inglaterra de diabetes, la conclusión de ellos, que no hay evidencia en un paciente no obeso, no hay evidencia bien sustentable para decir van a ser quirúrgicos. Ya se comentó que para cambiar esa evidencia que hasta el momento hay que hacer protocolos, etcétera, para ver si es real. Pero decir, operar menos de 30 de lo publicado hasta el momento, no se sustenta para decir que les va a ir bien. Número 1. Y estaría de acuerdo con Miguel, si es hiperlipidemias, los medicamentos han probado que no hay necesidad de operarlos, ¿no? Pero, aparte quería hacer otro comentario, La norma oficial dice que no debemos de operar entre 30 y 35 y la mayoría lo hacemos. Esa es otra cosa importante. En Estados Unidos nada más entre 30 y 35 está aceptado con banda y que tengan comorbidez. Entre 30 y 35 con comorbidez en Estados Unidos y banda gástrica nada más. Se ha intentado, se necesitan más evidencias mundialmente para que las normas oficiales de todos los países cambien, y entre ellas la de México. Ahorita lo que tenemos de México es más de 35, no más, y con comorbidez. Tampoco las seguimos las reglas, porque tenemos buenos resultados. Se necesita seguir presionando para que las normas oficiales, ya con un sustento, que por ejemplo los pacientes de obesos, ya hay sustento para decir cómo les va a ir, tomando en cuenta también la mortalidad en ese grupo de pacientes. Entonces, volviendo al tema, menos de 30 con diabetes, esté bien o mal manejada, no hay evidencia para decir los tenemos que operar ahorita en este momento. Y lo de hiperlipidemias, pues yo creo que menos. Entonces, a lo que sí me queda el saco, los que operamos más de 30 estamos fuera de la norma oficial. Me queda el saco. Doctor Rumbao, adelante, doctor Roberto. Está en silencio, está en mute su micrófono, doctor. No lo escuchamos, necesita ponerle ahí, quitarle el...
No, no se escucha, doctor. Necesita quitarle el mute a su micrófono. Ahora sí. Adelante, doctor. No se escucha. No, no se escucha. Doctor Roberto, ya no está en silencio, ya puede hablar. No, pues no sé qué pasa. A lo mejor el audio en la computadora. Sí, no se escucha, doctor. A ver si ahora que regrese. Por aquí están comentando en el chat que existe más riesgo de una estenosis con una engrapadora circular, ¿no? Entonces, para comentar el uso el tipo de grapeo en un paciente usado lineal, en otra circular, ¿en base a qué lo decide? Es en base a la escuela. Cada cirujano, yo particularmente aprendí el bypass gástrico en Barcelona con el doctor Antonio Lazo, y desde hace 10 años que regresé allá, sigo haciendo el bypass en forma con el Orbil a través transoral y con una grapadora circular número 25. Los estudios donde dicen que existe una mayor estenosis son los estudios principales que se hicieron con una grapadora 21. Usualmente con la 25 es el mismo riesgo de estenosis que el resto de las técnicas. El doctor Rombao, que no sé si ya se a ver si ya se hablar, escucha. él hace una técnica lineal brasileña, y el doctor Manuel García, que es otro profesor del programa, él hace manual. Los tres somos profesores de aquí del programa, y bueno, los residentes están expuestos a las tres técnicas. A ver si ahí ya se escucha. Ya se escucha. Ya, doctor. Adelante, Rombao. Adelante, doctor. Tuve que cambiar de ese, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Antonio López. Es importante recordar que el tratamiento tanto de la diabetes como de las hiperlipidemias es médico, ¿no? Y solo aquellos que están bajo mal control, ya sea con las hemoglobinas glucosiladas altas o con las hiperlipidemias altas, a pesar de las estatinas, son los que podemos considerar hacer este tipo de cirugía. Mi paciente tenía un índice de 33, que fue el primero que se presentó, entonces no había tanta, y ya su mamá y su hermana, las dos operadas por la misma causa, con buenos resultados. Pero sí es importante explicarles muy bien que es fuera de norma, como tú dices, en el consentimiento informado, que estén bien informadas de la decisión para evitar algún problema de médico legal subsecuente, ¿no? Los resultados pues han sido buenos y de hecho muchas de estas cirugías tenemos que hacerlas, y mientras más se hagan con buenos resultados, más se vamos a poder, y si las hacemos bajo protocolo, para cambiar las normas y que se puedan utilizar a lo mejor en un paciente de menos índice de masa corporal con pobre control médico, y darles la ayuda de esto. En cuanto a el tamaño de la anastomosis, el paciente que yo le hice, normalmente yo hago 80-100, le dejé el ASA también a 120, y a esos pacientes con la grapadora lineal yo normalmente es un disparo parcial, o sea, la anastomosis queda alrededor de 1 a 1.5 centímetros de diámetro, pero a este paciente o los pacientes diabéticos de bajo peso se las dejo más amplias, ¿no? Para que no tengan tanto problema restrictivo y que sea más bien el control metabólico, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Creo que no hemos tenido comentarios de residentes. Es para ustedes esta sesión. Por favor, anímense. Aprovechen a los profesores de todo el país.
No. Está levantada la mano, pero es del doctor Umbao. Pues si no hay más comentarios, no queda más que agradecer al grupo del TEC, casos muy interesantes, discusiones legales también interesantes para reflexionar sobre protocolos, sobre seguridad. Y muchas gracias, muy buenos casos, muy buena revisión. No sé si doctor Herrera tenga algún otro comentario, alguno de los profesores del TEC o de otras sedes. Yo nuevamente darle las gracias, una muy buena sesión y creo que estos son el tipo de casos en el que los residentes pueden aprender más. En el caso en el que todos hubiéramos hecho lo mismo, de la misma manera, probablemente no haya un gran aprendizaje, mientras que aquellos en los que existen puntos de vista diferentes, tanto en indicación como en técnica, como en abordaje, son aquellos en donde uno puede aprender más y finalmente basar su práctica en lo que mejor le haya convencido. No me queda más que felicitarlos. Veo que tuvimos en el mejor momento más de 70 participantes, lo cual me da mucho gusto. Sé que ya estamos cansados de las reuniones virtuales, pero bueno, pues esta reunión siempre ha sido parcialmente virtual por las sedes que se encuentran fuera de la Ciudad de México y creo que todavía nos queda un ratito más para aprender de esta forma. Esperemos que pronto podamos reanudar los programas de cirugía bariátrica en todos los hospitales y que continúe el entusiasmo para seguir aprendiendo en este foro. Muchas gracias de mi parte y buenas noches. Muchas gracias, Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hacer un último comentario? Por favor. Tenemos que tener en cuenta que hay una norma oficial mexicana para la ejecución de proyectos de investigación para la salud de seres humanos. Ahí viene bien especificado cómo debe ser el protocolo de investigación, porque no siempre están bien hechos esos protocolos, cada quien lo hace a su manera. Entonces, tenemos que ser muy cautos porque eso también es causa de problema médico-legal si no seguimos esa norma en cuanto al protocolo de investigación. No solamente autorizado por el Comité de Ética y de Investigación del Hospital, sino en ocasiones, al parecer, tiene que autorizarlo la COFEPRIS o la Secretaría de Salubridad. Creo que la única intención es que investiguemos bien ese protocolo para no caer en ilegalidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, de acuerdo. Buenas noches a todos y nos vemos. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Doctor Conde, doctora Castro. Gracias. Buenas noches, gracias. Doctor Valenzuela, gracias. Doctor Herrera, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.